Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo está presentado por Marlon Boris Jiménez Martínez, Lisbeth Paola Charris Trullo, Jennifer Hernández Crespo y mi persona, Levis María Mendoza Gómez. Hoy le vamos a hacer la presentación de nuestro collage de los autores y las décadas de los 70 y 80. Robert Bolesław Sajón nació en Polonia el 23 de noviembre de 1923. Era el único hijo de la familia. En 1939, antes de la invasión de los nazis en Polonia, su familia huyó a Varsovia. Durante su corta estancia, el edificio en el que vivían fue alcanzado por un ataque aéreo. Ambos padres de Sajón murieron y él resultó gravemente herido. El resto de su tiempo en Varsovia lo dedicó a estudiar en una universidad clandestina hasta que fue enviado a un campo de trabajo alemán. Escapó de ahí, fue recapturado y luego enviado a una prisión política en Francia. Después de escapar por segunda vez, se unió a la resistencia francesa, continuando sus estudios en la Universidad de París. En 1944 se trasladó a Inglaterra, donde se convirtió en el traductor de las fuerzas estadounidenses. Su carrera profesional empieza después del final de la Segunda Guerra Mundial. Sajón emigró a los Estados Unidos, donde solicitó la admisión de pregrado en la Universidad de Michigan. En 1955 recibió su doctorado de esa misma universidad. Allí fue profesor durante casi 4 décadas hasta 1994. Durante su tiempo allí ocupó los cargos de director del Centro de Investigación de Dinámica de Grupos en la década de 1980 y director del Instituto de Investigación Social en la década de 1990. Luego se convirtió en profesor emérito de psicología en la Universidad de Stanford. El primer matrimonio de Sajón fue con Donna Benson. Tuvo 3 hijos con Benson: Peter, Michael y Joseph. Pasó el resto de su vida con su segunda esposa, Hazel Rose Marcus, psicóloga social de Stanford, conocida por sus contribuciones a la psicología cultural. Sajón tuvo una hija con Marcus llamada Crisia. Él murió en Stanford, California, con cáncer de páncreas el 3 de diciembre de 2008 a la edad de 85 años. Sajón publicó cientos de artículos científicos y se le atribuye la transformación del campo de la psicología social. Si bien Sajón tiene muchos trabajos notables y su investigación abarca varias áreas psicológicas, pero ahora nos centraremos en su teoría de la facilitación social. Para empezar, ¿qué es la facilitación social? La facilitación social es una teoría de la psicología social que se ocupa de las formas en que las personas realizan tareas de manera diferente cuando están frente a otras personas que cuando están solas. Pero hay una relación más específica aquí. Cuando las personas realizan tareas muy sencillas o muy familiares, tienden a hacerlo mejor frente a otros que cuando están solas. Pero cuando las personas realizan tareas más complejas o menos familiares, tienden a desempeñarse peor frente a otros que cuando están solas. Entonces, por ejemplo, digamos que estás recitando un poema que conoces desde hace mucho tiempo. Lo más probable es que recitarlo frente a tus amigos mejore tu desempeño. Pero si estás tratando de explicar una teoría matemática complicada que acabas de aprender por primera vez, tratar de hacerlo frente a la gente probablemente lo hará más difícil. Ahora bien, ¿por qué ocurre la facilitación social? Cuando ideó por primera vez esta teoría, Sajón realizó un famoso experimento con cucarachas. Los experimentadores diseñaron un par de laberintos diferentes para probar si tener a una audiencia, o sea, más cucarachas, afectaría la rapidez con que éstas corrían por los laberintos. Uno era un laberinto simple y el otro era uno más complicado. Durante algunas carreras, las cucarachas corrían en parejas con otra cucaracha y tenían una audiencia de más cucarachas. Durante otras carreras, las cucarachas corrieron solas y sin otras cucarachas. Los experimentadores descubrieron que las cucarachas complementaban el laberinto mucho más fácil y rápidamente cuando tenían una audiencia y un par, pero completaban el laberinto más complicado más lentamente cuando tenían un par y una audiencia. Curiosamente, Sajón encontró resultados similares en humanos. Esto llevó a su teoría de la facilitación social. Entonces, ¿qué explica por qué nos desempeñamos de manera diferente en diferentes circunstancias? Entremos un poco más en detalle. Hay algunas hipótesis o principios específicos asociados con la facilitación social. Primero hablemos de la teoría de la activación. Sajón argumentó que la presencia de otros podría emocionarnos, estimulándonos a hacer las cosas mejor. Esto se basa en la idea de que los seres humanos en general tenemos un mayor impulso para las tareas que no son fáciles, entonces cuando otras personas nos observan y esto nos emociona,
tenemos un mayor impulso para desempeñarnos mejor en estas tareas. Pero por otro lado, los humanos generalmente tienen un mejor impulso para tareas que son más complejas. Entonces, la presencia de otros cuando estamos haciendo tareas complejas tenderá a disminuir nuestro impulso para esas tareas, haciéndonos que lo hagamos peor. Sayón propuso como segundo la hipótesis del estado de alerta. Básicamente, esto indica que la presencia de otros nos hace más alertas y conscientes. Debido a que estamos más alerta, prestamos más atención y por lo tanto nos desempeñamos mejor. La siguiente se conoce como la hipótesis de seguimiento. Básicamente, este principio establece que si se está familiarizado con la audiencia o con el entorno en el que se está realizando una tarea, su entusiasmo o nerviosismo no aumentará porque ya sabe lo que puede suceder. Otro de los autores fue George Kelly. Nació en una granja de Perth, Kansas, en 1905, hijo único en una familia de presbiterianos devotos. Estudió bachillerato en Wichita, Kansas. Kelly se licenció como ingeniero primero en el Colegio Park en 1926 y en pedagogía después, cursando como magíster en sociología educativa en la Universidad de Kansas, licenciado en educación en la Universidad de Edimburgo, Escocia, y finalmente doctor en psicología en 1931 en la Universidad Estatal de Iowa, con una tesis sobre incapacidades del habla y de la lectura. Al año siguiente ocupó una plaza de profesor en el Forsyth High College de Kansas en Estados Unidos. En este ambiente, Kelly tuvo que afrontar una copiosa carga docente y a su vez la creación y organización de la sección de psicología clínica en el mismo college. Todo ello en un estado de aislamiento intelectual y profesional casi total. Terminó su etapa en Kansas con su incorporación es como nombrado psicólogo al profesor y ejército director del programa de norteamericano. formación en psicología clínica en la Universidad Estatal de Ohio. Es durante su etapa en Ohio cuando formaliza sus ideas sobre personalidad y psicoterapia, publicando en 1955 su Psicología de los constructos personales. Debido al énfasis que puso en las formas en que las personas interpretan al mundo, Kelly es percibido a menudo como un teórico cognoscitivo que destacó el proceso de conocimiento como el factor primario en el desarrollo de la personalidad. También podría abogarse con facilidad por Kelly, considerándolo un humanista o un fenomenólogo. Kelly protestó de forma repetida el hecho de que se le denominara cognoscitiva a su teoría. Creía que su teoría contrastaba con cualquiera de esas clasificaciones y que debía ser considerada de forma independiente. Sin embargo, el interés en la perspectiva de Kelly ha crecido en años recientes porque ha sido considerada compatible con los intereses crecientes en la cognición que caracteriza la psicología contemporánea. Kelly, en 1955, sugiere que nos percibimos como científicos debido a que en nuestros esfuerzos por entender al mundo desarrollamos constructos que actúan como hipótesis. Estableció su teoría de acercamiento a la personalidad con base al alternativismo filosófico, mediante un postulado fundamental y 11 corolarios. El postulado decía que los procesos de una persona son canalizados en forma psicológica por las formas en las que anticipa los eventos. El primer corolario era el de interpretación. Decía que una persona anticipa los eventos interpretando sus replicaciones, es decir, El cuarto que es interpretar dicotomía. es igual a El sistema de explicar interpretación de una persona está compuesto de un número finito de constructos dicotómicos. Al realizar una interpretación de un acontecimiento, no solo se hace una afirmación respecto a este, sino que también se indica que la cualidad opuesta no es característica del acontecimiento. La elección. Una persona elige por sí misma la alternativa en un constructo dicotomizado para la cual anticipa la mayor posibilidad para extensión y definición de su sistema. El sexto es rango. Un constructo es conveniente solo para la anticipación de un rango finito de eventos, es decir, el constructo de alto contrabajo es útil para describir personas, árboles o caballos, pero es casi inútil para entender el clima. El séptimo es la experiencia. El sistema de interpretación de una persona varía conforme interpreta de manera sucesiva la réplica de los eventos. El octavo es la modulación. Este nos dice que el grado en que los constructos de una persona pueden ser adaptados o modulados depende del marco de referencia existente y la organización del sistema de interpretación. En noveno encontramos la fragmentación.
Dice que una persona puede emplear con éxito una variedad de sus sistemas de interpretación, los cuales son inferencialmente incompatibles entre sí. ¿Cómo está la comunidad? En la medida en que una persona emplea una interpretación de la experiencia que es similar a la utilizada por otra, sus procesos psicológicos son similares a los del otro individuo. Por último, encontramos la sociabilidad. Este nos dice que en la medida en que una persona entiende los procesos de interpretación de otra, puede desempeñar un papel en un proceso social que implique al otro individuo. Nuestra capacidad para interactuar socialmente con otras personas implica el entendimiento de una gama amplia de sus constructos y conductas. Estos fueron los 11 corolarios de George Kelly. Ahora hablaremos un poco acerca de los sucesos y de los autores que representaron la década de 1970 y 1980. Entre los principales representantes de esta nueva filosofía de la ciencia destacan Lakatos, citado en una postura más racionalista. Otras corrientes de la sociología de la ciencia, surgidas durante la década de 1970, renunciaron a esta pretensión explicativa y se limitaron a llevar a cabo un análisis descriptivo de la actividad de los científicos. Una de estas corrientes fue la etnometodología, cuyos principales representantes en el ámbito de la sociología de la ciencia fueron Bruno y Stich. Las ciencias sociales no permanecieron ajenas a los cambios que se produjeron en el ámbito de la filosofía y la psicología social, coincidiéndose con la orientación cognitiva de la psicología. Cuando el estudio de los procesos cognitivos se convirtió en uno de los principales temas de interés para la psicología social, la investigación sobre el fenómeno de la disonancia cognitiva, que había sido central durante la década de 1970, su lugar lo ocuparon las teorías de la atribución. Esta teoría de Heidegger trata de analizar cómo explicamos el comportamiento de las personas y los acontecimientos de la vida. En psicología social, esto se le conoce como proceso atributivo. Para Heidegger, tendemos a atribuir la conducta de los demás a una de entre dos causas posibles. Una causa interna hace referencia a las características como los rasgos de la personalidad, mientras que la causa externa son las que se otorgan a las fuerzas situacionales como la suerte. La transición entre ambos modelos se inició a mediados de 1960 con la aparición de la teoría de las inferencias correspondientes de Jones y Davis. Según estos autores, cuando vemos a alguien ejecutando una acción, especialmente si es una acción anómala, necesitamos darle un tipo de explicación. Se dice que los rasgos de la personalidad atribuidos se convierten en la fuente de explicación de la conducta. Otro de los modelos es el de covariación de Kelly. La idea central de la propuesta de Harold Kelly es que la persona, al intentar buscar las causas del comportamiento de los demás, utiliza una versión ingenua del análisis de varianza que le permite determinar si sus inferencias son válidas. Las fuentes de información de las que la persona dispone a la hora de atribuir el comportamiento de los demás a diferentes tipos de causa son el consenso, la distintividad y la consistencia. El consenso es en que el comportamiento del autor en una determinada situación es considerado similar al de la mayoría de las personas en esa misma situación, mientras que la distintividad es cuando el observador crea que el actor no reaccionaría de la misma manera en otro tipo de situaciones, mientras que la consistencia es el grado en el que el comportamiento ante un determinado estímulo se mantiene constante en diferentes situaciones y momentos del tiempo. A las dos teorías clásicas sobre atribución se fueron añadiendo a lo largo de las décadas de 1970 y 1980 algunas nuevas propuestas teóricas, como lo fue la de la atribución del éxito y el fracaso, cuya principal contribución fue la de incluir en la investigación sobre atribuciones una reflexión sobre las funciones motivacionales y afectivas que éstas cumplen. La psicología social, pese a contar con una larga tradición en el estudio de la mente, terminó ajustándose a este modelo, que comenzó a ser incorporado a la investigación psicosocial a finales de la década de 1970 a inicios de 1980.